Mi nombre es Alessandro Sidore, soy consultor senior del equipo de salvaguardias ambiental y social del Banco Interamericano de Desarrollo, o del BID también, como también se conoce. Me acompaña mi colega Álvaro Adam, también consultor senior en el mismo equipo del banco. Antes de todo, quería agradecerle por la invitación y por brindar este espacio. Siempre es un gusto poder participar en este tipo de conversatorio, poder compartir nuestra experiencia por parte del banco y también poder escuchar de otros expertos en el sector. Bueno, para los que no están familiarizados con el BID, quería hacer una pequeña introducción sobre lo que hace el banco. Somos una organización financiera internacional, un banco de desarrollo, que opera con el propósito de financiar proyectos de desarrollo económico y social en sectores estratégicos de Latinoamérica y del Caribe, como las infraestructuras, el sector de energía, el sector de agua y saneamiento, la educación y la salud. En el contexto de este conversatorio, durante la próxima media hora vamos a conversar de cómo el banco enfrenta la supervisión de actividades de gestión de residuos, qué régimen de supervisión se adopta según nuestras políticas, cuáles son nuestras expectativas con respecto a las operaciones que financiamos, para luego poder conversar de los retos que normalmente se encuentran en la región y de las soluciones que se pueden contemplar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quería empezar hablando del rol del equipo de salvaguardias ambientales y sociales del BID, el equipo del cual somos parte. Para cada operación que el banco financia, especialistas de nuestro equipo llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos e impactos y establece requerimientos específicos de gestión ambiental y social. En estos impactos claramente entran la gestión de residuos. Trabajamos juntos a los equipos de proyecto para brindar apoyo técnico sobre temas ambientales y sociales y también supervisamos el cumplimiento continuo de nuestras políticas sobre los mismos temas. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué son las políticas del banco? Sin entrar en muchos detalles, el banco cuenta con un sistema de políticas ambientales y sociales gubernada por una política principal, la OP 703, conocida como Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias. Esta política contiene tres objetivos específicos. El primero, potenciar la generación de beneficios de desarrollo para nuestras operaciones. Segundo, asegurar que todas las operaciones y actividades del banco sean ambientalmente sostenibles. Y tercero, incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del banco mismo. Ahora, ¿cómo se enfoca el tema de gestión de residuos dentro de estas políticas? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero el banco exige que para cada operación que se financie se realice un análisis ambiental, como por ejemplo la realización de un estudio de impacto ambiental, y también se requieren planes de gestión ambiental y social específicos de cada operación. Este proceso sería para aprobar el préstamo que el banco concede. En este contexto, la generación de residuos, como todos los impactos más típicos producidos por nuestras operaciones, se tiene que evaluar en los procesos de evaluación ambiental del banco y también medidas apropiadas para la gestión de residuos se tienen que establecer en los planes de gestión ambiental y social. Y estas, a su vez, se convierten en requerimientos contractuales. Es útil destacar que también el banco supervisa el cumplimiento de todos los requisitos de salvaguardia estipulados en los contratos que el banco firma con los prestatarios. O sea, el banco vigilia de forma continua que todo lo que se estableció en los planes de gestión se cumpla y que se haga una rendición de cuenta a través de informes de supervisiones periódicos. Aún más importante para el tema de gestión de residuos es la directiva B11 sobre prevención y reducción de la contaminación. Aquí el banco requiere que las operaciones cumplan con los estándares de emisiones y vertimientos reconocidos por los bancos multilaterales de desarrollo. Ahora, ¿cuáles son los estándares reconocidos por los bancos multilaterales? Al acto práctico se está requiriendo que
para la gestión de emisiones de vertimientos, incluyendo la gestión de residuos, se haga referencia a las guías ambientales y de seguridad y salud del Banco Mundial. ¿Y por qué estas guías? Porque estas guías han representado el punto de referencia durante años para otros grupos multilaterales y para bancos privados de inversión. Se promueven estas guías también en los principios de Ecuador. Vamos a hablar sobre estas guías técnicas más tarde. Antes de proceder, creo que sea útil mencionar que las políticas del BID se están renovando y pronto se contará con un nuevo marco de políticas y con un abanico de nuevas normas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, en el nuevo marco de política se introducen un sistema de requerimientos que seguramente son más detallado y más sofisticado en comparación de la política actual. El nuevo marco se estableció durante un proceso de renovación que duró más de un año y las nuevas políticas cuentan con un abanico de 10 normas. Sin embargo, por lo que concerne estrictamente la gestión de residuos en nuestras operaciones, el nuevo marco de políticas brinda un enfoque que es muy parecido a la política actual. En lo específico, según la norma de desempeño sobre la evaluación y gestión de los riesgos e impactos, otra vez, para cada operación se tiene que llevar a cabo un proceso de identificación de riesgos e impactos, de gestión de los mismos, de seguimiento y de cumplimiento. Y claramente eso aplica a la gestión de residuos generado en cada operación que el banco está financiando. Y muy relevante son los requisitos de la norma sobre eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación. Aquí otra vez se requiere que explícitamente que al seleccionar técnicas de prevención y control de la contaminación, o sea, técnicas para la gestión de residuos, se utilicen como referencia las directrices del Grupo Banco Mundial sobre Medio Ambiente y de Seguridad u otras fuentes internacionalmente reconocidas. Este requerimiento está renovando el actual compromiso de utilizar las guías técnicas del Banco Mundial como estándar para selección de prácticas e indicadores de prevención y control de la contaminación. Bueno, vamos a ver entonces qué son estas guías y lo que regulan. Siguiente lámina, por favor. Sería la siguiente. Esta ya la comenté durante el minuto pasado. Siguiente diapositiva. Perfecto. Bueno, ¿cómo se estructuran las guías del Banco Mundial? Antes de todo existe una guía general, una guía maestra, que abarca y regula los impactos más típicos de instalaciones de tipo genéricos de proyectos industriales. O sea, esta guía incluye aspectos de gestión ambientales y de seguridad y salud muy generales que aplican a todos los sectores industriales. También existen guías sectoriales, o sea, guías que regulan sectores de la industria de forma más específica. Estas guías es útil mencionar que son de público acceso y se pueden descargar gratuitamente por Internet. Bueno, en la guía general encontramos una sección enfocada en el manejo de residuos en instalaciones y proyectos genéricos. O sea, para todos los proyectos e instalaciones industriales o comerciales que generan, almacenan o manipulan cualquier cantidad de residuos. Los aspectos que se regulan en esta guía general son la planificación de manejo de residuos, la prevención en materia de residuos, el reciclado y la reutilización, el tratamiento y la eliminación. Y dentro de la guía hay un apartado específico para el manejo de residuos peligrosos que regulan el almacenamiento de residuos, el transporte, el tratamiento y la eliminación, el tipo de contratación que se tiene que hacer para el transporte, la disposición final de los residuos. También se trata el tipo de tratamiento que se tiene que hacer por pequeñas cantidades de residuos peligrosos y finalmente el seguimiento continuo de la gestión de residuos. Otra vez, esta guía regula todas las instalaciones y proyectos que generan cualquier cantidad de residuos sólidos.
Sin embargo, para instalaciones y proyectos que operan en la gestión de residuos, existe una guía más específica, que es la guía sobre las plantas de manejo de residuos. Siguiente, por favor. Estas guías técnicas entran más en el detalle de los requerimientos que se exigen para operadores que trabajan en el sector de gestión de residuos y específicamente cubren la recolección y el transporte, la recepción, la descarga, el procesamiento y almacenamiento de los residuos, la eliminación por vertederos, el tratamiento físico, químico y biológico, como por ejemplo el compostaje, y proyectos de incineración. Dentro de estas guías, sin entrar en muchos detalles, hay requerimientos por el diseño de este tipo de plantas o de sistemas, y también hay indicadores específicos que tendrían que cumplir en la operación de ese tipo de sistemas e infraestructuras. De hecho, estas guías se dividen en 3 secciones. La primera que incluye esos estándares de diseño y de manejos para instalaciones de tratamiento. La segunda incluye los indicadores de seguimiento. Y la tercera incluye otro tipo de referencias técnicas utilizadas a nivel internacional. Y bueno, cerramos esta sección con algunos puntos fundamentales. Siguiente lámina, por favor. Pues primero, estas guías representan documentos de referencia técnica de buena práctica internacional para la industria. O sea, contienen los niveles y los indicadores de desempeño que generalmente se considera pueden alcanzarse en instalaciones nuevas, modernas, con la tecnología existente y, muy importante, a costos razonables, o sea, sin conllevar costos excesivos para los operadores. ¿Y cómo se aplican e implementan esas guías? O sea, ¿qué criterios se observan para la implementación? Pues en caso de que para el proyecto existan regulaciones diferentes o prácticas diferentes a las indicadas en las guías, por ejemplo, si existen los requerimientos de las guías técnicas internacionales y los requerimientos dictados por la legislación nacional, en ese caso, por nuestro lado, por parte del banco, se exige que los proyectos alcancen los requerimientos más estrictos, más rigurosos. Y en caso de, tenemos un poco de flexibilidad, porque concedemos que se empleen niveles indicadores menos rigurosos, pero en este caso pedimos que se elabore una justificación durante la fase de evaluación ambiental, o sea, una justificación del por qué se están utilizando los estándares más altos. Bueno, después de esta breve introducción, paso la palabra a mi compañero Álvaro Adam, que presentará unos retos que normalmente se encuentran en la región y también de las soluciones que se pueden contemplar. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Alessandro. Hola, muy buenos días a todos. Como Alessandro, soy también especialista en la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo y es un placer formar parte de este interesante conversatorio. Y dado que tenemos una agenda muy apretada, sin más dilación os cuento que voy a desarrollar una breve presentación en la que trataremos sobre las principales problemáticas encontradas a nivel regional y posteriormente vamos a hablar sobre las principales prioridades. Así que si os parece vamos a iniciar con las principales problemáticas. Y nos gustaría iniciar con una de las más obvias, que es el aumento en la generación de residuos. Y es que el crecimiento de las poblaciones en las últimas décadas, fundamentalmente en las grandes ciudades, ha venido acompañado de un aumento significativo del consumo, provocando a su vez un incremento exponencial en la cantidad de residuos producidos. Los datos del informe Perspectiva Global de América Latina y el Caribe, es un informe elaborado por Naciones Unidas en el 2018, indican que en la región se produce una cantidad de aproximadamente 540.000 toneladas diarias. Y la estimación es que si se sigue este ritmo, para el 2050 se producirán 670.000 toneladas diarias. Esto es un 25% de aumento.
con lo cual estamos hablando de un aumento sustancial en un periodo relativamente corto. Otro punto a tener en cuenta es el relativo al servicio de recogida. Y es que en la región se estima una tasa de recolección de en torno al 93% de los residuos generados. Y aunque este porcentaje puede variar sensiblemente entre unos países y otros, bueno, podemos considerar que tiene una alta cobertura. Pero, por otro lado, con base a esas mismas estimaciones, hay 35.000 toneladas diarias que no se recogen y afecta aproximadamente a unos 40 millones de personas. Y este dato es relevante, sobre todo además si tenemos en cuenta que estas poblaciones precisamente que no tienen acceso a los servicios de recogida son las personas más vulnerables y que se localizan en zonas de difícil acceso. También es importante tener en cuenta, y aunque acabamos de hablar sobre unos porcentajes altos en lo que respecta a la recogida de los residuos, es importante también destacar que la región se caracteriza por prácticas de disposición final inadecuadas. Y es que a pesar de las mejoras alcanzadas durante los últimos años, una tercera parte de los residuos que se generan, equivalente a 145.000 toneladas diarias, tiene una disposición final inadecuada, acabando mayoritariamente en vertederos a cielo abierto, también conocidos con el nombre de botaderos. Y lo más preocupante es que cuando hablamos de este valor, este 33% de residuos mal gestionados, no estamos considerando los otros muchos residuos que no se cuantifican ni se gestionan, puesto que no forman parte de los sistemas de recogida y acaban siendo quemados o arrojados a los ríos y directamente al mar, ¿no? Esto genera un impacto muy grave tanto a la salud de las personas como a la calidad de los suelos, el aire y el agua, afectando considerablemente la biodiversidad e indirectamente a otras muchas actividades productivas como puede ser el turismo, la agricultura, la pesca, entre otros muchos sectores. Y en lo que respecta a los vertederos a cielo abierto, no se cuenta con cifras exactas de cuántos vertederos, cuántos botaderos existen en América Latina y el Caribe, pero de la lista con los 50 botaderos más grandes del mundo, un estudio reciente que podemos compartir con vosotros, de los 50 botaderos más grandes del mundo, 13 de ellos se localizan en la región, es decir, en Latinoamérica y en el Caribe. Y dado que estamos hablando de vertederos a cielo abierto, antes de pasar al siguiente punto, nos gustaría hacer un breve inciso para indicar las principales diferencias entre un botadero de residuos y un relleno sanitario. Bueno, un botadero es un lugar donde se disponen los residuos sin ningún tipo de control. Los residuos no se compactan ni cubren diariamente y bueno, esto tiene como consecuencia que se producen olores, gases y líquidos contaminantes. Por otra parte, es muy frecuente encontrar recicladores informales en estos botaderos e incluso encontrar criadores de animales. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver un breve vídeo con ambas opciones. En lo que respecta a los botaderos, estos contaminan el medio ambiente y ponen en riesgo a la salud. Por eso, directamente contaminan las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, el aire, además de generar olores y ser focos de proliferación de insectos y roedores que transmiten enfermedades. Otro punto clave es que no están permitidos por ley, concretamente en Perú se regulan en la Ley General de Residuos Sólidos. El relleno sanitario, que podéis ver ahora mismo en el vídeo, en contraposición es una alternativa planificada y diseñada para una correcta disposición final de los residuos sólidos. Los residuos sólidos se confinan en el menor espacio y volumen posible, se controla el tipo y la cantidad de residuos, a su vez que se compactan y cubren a diario. Estas instalaciones normalmente cuentan con chimeneas para la ventilación, quema de gases, así como los sistemas para evitar los malos olores. También cuentan con un drenaje y tratamiento de los líquidos que se genera debido a la humedad de los propios residuos o por las lluvias. De esta forma, se asegura que tanto el diseño como la operación de la infraestructura cuenta con las medidas ambientales necesarias y el monitoreo ambiental posterior. Por último, también es importante mencionar que en los rellenos sanitarios se realiza la cuantificación de entrada de residuos y que cuentan con un control de accesos, normalmente también cuentan un cerramiento perimetral y, por supuesto, las medidas de seguridad y salud correspondientes, así como un personal capacitado y profesionalizado trabajando en estas infraestructuras. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver otro tema clave, que sería el referente a las principales tipologías con las que nos encontramos. En este caso es
complicado generalizar, dado los diversos contextos en los que nos encontramos en la región, ¿no? Pero una pauta para cuantificar y caracterizar los residuos puede estar reflejada en los diferentes niveles de ingreso. Y si se considera que un 75% de la cuantificación de residuos se encuentra dentro de la tipología de materia orgánica en los países de ingresos bajos, frente a un 36% del volumen de materia orgánica en países de ingresos altos. Esta composición varía, pues como vemos, en función de los consumos, ¿no? Y suele ser más compleja en países de ingresos altos, ¿no? La fracción restante, es decir, la que no se corresponde con materia orgánica, la constituyen distintas tipologías de residuos, como pueden ser papel y cartón, plásticos, vidrio, aluminio, entre otros muchos, ¿no? Pero es importante destacar una problemática importante dentro de estas tipologías de residuos urbanos, y es que es común encontrarnos con tipologías equiparables a residuos peligrosos, como pueden ser los residuos electrónicos, las pilas y baterías, medicamentos caducados, incluso residuos peligrosos de establecimientos de salud, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un punto importante que hay que destacar. Y como ya hemos comentado, aunque existen avances importantes, especialmente a nivel normativo, la falta de control o la carencia de plantas de tratamiento hace que una fracción de estos no cuenten con una gestión adecuada. Hablamos de residuos peligrosos que tienen con frecuencia son llevados como destino final a los botaderos, sitios no autorizados o incluso directamente se pueden quemar a cielo abierto, ¿no? Con los riesgos inherentes. En cuanto a las tasas de reciclaje, bueno, podemos decir que las tasas de reciclaje son muy bajas en la región, llegando en el mejor escenario a un 20%, quedando muy por debajo de ese porcentaje en la mayoría de los países. Aunque también se puede destacar que estos porcentajes podrían ser mayores o bastante mayores si tenemos en cuenta la contribución del sector informal en el reciclaje. Sin embargo, dado que el sector informal no cuenta con una cuantificación de residuos, no queda debidamente registrado este reciclaje que se genera, ¿no? por sector informal. En lo que respecta a las tipologías que más se reciclan, pues destacan los metales y el papel y cartón, ¿no? Tal vez por su valor y la facilidad para procesarlo. En tercer lugar estaría el plástico, pero hay que tener en cuenta que su precio se ve afectado por la fluctuación en los precios del petróleo. Y por último, es importante destacar la situación en lo que respecta a la innovación y desarrollo en el sector. Y en primer lugar, pues si consideramos los puntos, digamos, fundamentales en cuanto a I+D, pues destacaríamos la implantación de los tratamientos mecánicos biológicos, cuyo objetivo es el tratamiento de los residuos. Mediante este tipo de tratamientos mecánicos biológicos, los sistemas consiguen separar los materiales impropios voluminosos, se preparan y acondicionan los residuos para el tratamiento de la materia orgánica, se recuperan materiales valorizables y se acondicionan los flujos de salida de los procesos para su destino final o valorización. Otra tecnología frecuentemente implantada son los digestores anaeróbicos, que básicamente son instalaciones que permiten la descomposición biológica de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, permitiendo producir biogás gracias a esta materia orgánica y evitando que vaya directamente estas emisiones a la atmósfera, generando gases de efecto invernadero. Y también, por último, podríamos destacar el inicio de las instalaciones Waste to Energy, que, como indica el propio nombre, son instalaciones cuyo objetivo es el aprovechamiento de los residuos para generar energía, ya sea en forma de electricidad, calor o combustible. Un punto clave para el desarrollo del sector es la necesidad de contar con datos adecuados en lo que respecta a la generación y recolección de residuos sólidos urbanos. Por ello es fundamental contar con sistemas de recopilación, de procesamiento y análisis de datos que generen seguridad y, por lo tanto, esta información pueda ser tomada en cuenta para la toma de decisiones. Esto es una gran dificultad porque, bueno, hay como una gran disparidad a la hora de recopilar los datos a la hora y fijar estos indicadores de gestión adecuados. Es muy diversa en los países, ¿no? Y una vez expuestas las principales problemáticas encontradas en la región, en lo que respecta a la gestión de residuos, vamos a ver cuáles serían las principales prioridades de acción.
Así que si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, podemos destacar que es necesaria una adecuada gestión de residuos y tiene que ser un tema prioritario y urgente en la región, de forma que se garantice la salud pública y la protección del medio ambiente. Para ello, la adecuada gestión de los residuos debe alcanzar a todos los ciudadanos. En ese sentido, se hace necesario, en primer lugar, proceder al cierre continuo y progresivo de los botaderos. Existen dos alternativas para esto. Una es convertir el botadero en un relleno sanitario, siempre y cuando el botadero reúna los requisitos adecuados para hacer esta transformación. Y la segunda alternativa sería clausurar los botaderos y rehabilitarlos. Otro punto clave es un servicio de recolección de residuos regular y confiable que atienda al 100% de la población. Y por último, podríamos destacar una identificación y tratamiento adecuado de todas las distintas tipologías de residuos que se van a generar dentro de los residuos sólidos urbanos. Otro tema importante es abordar la gestión de los residuos orgánicos. Y es que en términos generales, como hemos visto antes, podemos considerar que aproximadamente un 50% de los residuos generados son orgánicos. Por lo tanto, se recomienda, en primer lugar, promover la separación en origen para evitar el esfuerzo de separar esta materia orgánica una vez que se mezcla con otros residuos, ¿no? Entonces, se debe fomentar el separar en origen para poner en valor la materia orgánica, la desincentivación de introducir la materia orgánica, los residuos biodegradables en los rellenos sanitarios y, por otra parte, elaborar guías y normas que determinen el nivel de calidad del material compostado para su uso, ya sea como mejorador de suelos o incluso como sustituto de fertilizantes químicos. Pero para eso se tiene que hacer directrices específicas con la calidad que tienen que contener esta materia orgánica. Y otro punto clave del que vamos a hablar es, y ya hemos tratado como dentro de las principales problemáticas, es el tratamiento adecuado de residuos peligrosos. Tenemos que planificar el que no se mezcle, ¿no?, con los residuos domiciliarios. Si bien es cierto que la mayor parte de los países se han adherido a los convenios internacionales que regulan el tratamiento y transporte de los residuos peligrosos, han producido normas nacionales para su regulación y control, es necesario reforzar dos puntos. Por una parte, el control sobre los residuos peligrosos y mejorar esta normativa existente, mejorar esta aplicación de la normativa existente. Y por último, otro punto clave sería promover la instalación de puntos limpios y adecuadas plantas de tratamiento, intentando ofrecer soluciones para esta tipología. En cuanto a, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver otros dos puntos clave a tener en cuenta. Una es la selección de las mejores tecnologías disponibles. Queda clarísimo que la elección de las tecnologías es un tema clave para el éxito del sistema de tratamiento. Para ello es fundamental, pues, asegurarnos de que estas tecnologías han sido testeadas, ¿no?, exitosamente a gran escala y en otros contextos y durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? También es clave dimensionar adecuadamente, dado que estas tecnologías de alto grado y alta tecnicidad requieren una amortización a largo plazo. Es necesario asegurar la disponibilidad de proveedores, no solo para su instalación, sino también para la provisión de repuestos. Es un problema que puede producirse en la fase de operación. Y por último, es clave establecer claramente los costos de operación y mantenimiento y la apropiada capacitación de los operarios locales. Y por último, un punto clave y también muy importante es la formalización en el sector del reciclaje. Concretamente, en el BID se cuentan con numerosas experiencias exitosas en lo que respecta a la formación de organizaciones y cooperativas de trabajo con el objetivo de formalizar a los recuperadores de la región, favoreciendo su profesionalización, su equipamiento, y asegurando que cuenten con las condiciones laborales necesarias, esto es cobertura social y sanitaria, y blindando la protección a los más jóvenes y a la niñez. Y bueno, esto sería todo. Para finalizar y como conclusión, pues podemos decir que el desarrollo e implementación de estas estrategias y marcos regulatorios, teniendo en cuenta las mejores tecnologías disponibles, la inclusión social y los indicadores adecuados de gestión,
nos permitirán alcanzar un cambio significativo que conducirá a la región a una transición hacia una economía circular. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos atentos a cualquier comentario. Compartiremos, no obstante, los enlaces a las fuentes que he citado. Ahora lo compartiré con vosotros en el chat. Muchas gracias. Y mientras tanto, precisar que esta presentación básicamente se concentrará en compartir con ustedes la situación de los residuos sólidos domiciliarios en Chile, principalmente cómo es la disposición y la gestión de la fiscalización de los lugares de disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Para dar un contexto de esta fiscalización ambiental en Chile, es necesario un poco de historia. Un poco porque la primera normativa ambiental que contó Chile fue con la Ley de Bases del Medio Ambiente dictada en el año 1994. En ese entonces se conformó una Comisión Nacional del Medio Ambiente constituida por un director nacional y por directores regionales. Comisión constituida principalmente, digo, por los organismos sectoriales con competencias ambientales. Posteriormente, esta ley tuvo su primera reforma en el año 2007. En el año 2007 se crea un ministro, presidente de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que tenía como objetivo diseñar esta estructura y dar forma a una institucionalidad ambiental que regule el quehacer en el país, considerando a todos los sistemas y a todos los servicios con competencia. Es así como en el año 2010, a través de la Ley 20.417, se crea la institucionalidad ambiental en Chile. Esta institucionalidad ambiental la conforman principalmente tres importantes organismos, como son el Ministerio del Medio Ambiente, organismo que define las políticas y la regulación ambiental para el país. También se conforma el Servicio de Evaluación Ambiental, un servicio que administra el sistema de evaluación ambiental, en donde se someten a evaluación aquellos proyectos susceptibles de causar impactos al medio ambiente. El servicio de evaluación entrega las denominadas resoluciones de calificación ambiental, lo que corresponden a las licencias ambientales para que tipos de instalaciones, proyectos o actividades puedan instalarse. Y también esta nueva institucionalidad ambiental pasa a tener a la Superintendencia del Medio Ambiente, organismo encargado de la fiscalización, seguimiento y sanción de desviaciones que se puedan constatar o verificar respecto de instrumentos de carácter ambiental, desviaciones a los instrumentos de carácter ambiental, los cuales los constituyen las resoluciones de calificación ambiental, las normas de emisión, las normas de calidad, los planes de descontaminación atmosféricos y otros instrumentos que la misma ley crea, como los programas de descontaminación y los programas de cumplimiento. Con esta historia se entiende que desde el año 2010 la Superintendencia del Medio Ambiente fiscaliza aspectos ambientales en conjunto con los organismos que históricamente habían desarrollado desde su sector una fiscalización ambiental al medio, al agua, al aire, etc. Estos servicios en la actualidad lo conforman 16 organismos con competencias ambientales: el Ministerio de Salud, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio Nacional de Pesca, el Servicio Nacional de Geología y Minería, entre otros servicios que históricamente han ejercido facultades de fiscalización en ámbitos ambientales. Y hoy lo realizan en conjunto a través de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental con la Superintendencia, esta supervisión. En lo particular,
el marco normativo asociado a la disposición de residuos sólidos domiciliarios, específicamente, cuenta con dos grandes entes regulatorios. Entes regulatorios asociados principalmente a temas sectoriales de operación, los cuales principalmente son entregados por el Ministerio de Salud desde el año 1968 a través de su Código Sanitario. El Ministerio de Salud desde ese entonces ha dictado directrices para que se manejen adecuadamente la generación, tratamiento y disposición de residuos sólidos en el país. Y durante un tiempo a esta fecha se han también regulado una serie de aspectos como son las condiciones básicas de seguridad ambiental y laboral en estos lugares de trabajo, las condiciones de funcionamiento de los rellenos sanitarios propiamente tal, es una normativa específica del Ministerio de Salud. También se ha regulado el seguimiento de la declaración de generación de residuos y seguimiento de residuos industriales. También específicamente se ha regulado el manejo de residuos peligrosos y el manejo también de lodos generados en las plantas de aguas servidas. Esta normativa se complementa con la normativa ambiental que obliga a someterse a evaluación aquellos tipos de instalaciones de tratamiento de disposición de residuos y, por otro lado, también la disposición de residuos afecta a las regulaciones de las normas tanto de emisión que se han dictado desde la conformación del Ministerio del Medio Ambiente a la fecha, como son las normas de emisión a la atmósfera y de emisión a los cursos superficiales principalmente. Todas estas normativas, de alguna manera, dan cuenta de un necesario equilibrio que debe haber en este tipo de instalaciones de disposición de residuos y en cualquier otro tipo de actividad que se regula con normativa sectorial asociada al rubro que corresponda y se regula con normativa general ambiental que permita una operación adecuada y sustentable con el medio ambiente. En la actualidad, en Chile, contamos con dos tipos de lugares de disposición de residuos. Y contamos con los vertederos, o antiguamente denominados lugares donde se depositaban los basurales, es decir, donde existían los basurales municipales. Por lo tanto, hoy día contamos con vertederos, que eran donde operaban los basurales, que no había ningún control, y rellenos sanitarios, con los cuales contamos con una operación segura y controlada de la disposición de residuos. Todo esto a partir de la formulación de la Ley de Bases del Medio Ambiente desde el año 1994, en donde se estableció que aquellos lugares de disposición de residuos sólidos sin control, su cierre fuese evaluado ambientalmente y fuese comprometido con un compromiso progresivo para que dejaran de funcionar y generaran los menos impactos ambientales posibles. Por lo tanto, en la actualidad contamos con los exvertederos regulados en la actualidad a través del plan de cierre con normativas ambientales, y los rellenos sanitarios propiamente tal, que desde su lugar de disposición, lugar de emplazamiento, su proyecto, su operación y cierre y seguimiento posterior se encuentran regulados por la normativa ambiental y sectorial vigente. En ese contexto, hoy contamos con 148 lugares de disposición de residuos sólidos domiciliarios en Chile. De estos 148, 67 constituyen rellenos sanitarios, es decir, lugares de disposición seguras y controladas. Y también contamos con 81 vertederos o
basurales que hoy se encuentran regulados ambientalmente y comprometidos a un cierre progresivo y seguro de su operación. Estos vertederos tienen una particularidad que yo creo es propia en todos los países. Estos son administrados por los municipios y se les genera una doble dificultad en su operación, dado que muchas veces y muchos de los municipios lamentablemente no cuentan con las competencias técnicas necesarias para abordar distintos tipos de situaciones, de control, de contingencia que suceden en los lugares de disposición de residuos. Y por otro lado, también no cuentan con los medios económicos necesarios para la implementación de las medidas que se requiera. Por lo tanto, esto es muy importante que los fiscalizadores lo tengamos en la vista y podamos también compatibilizar y ponderar situaciones que puedan ser susceptibles de ser sancionadas, ¿ya? La administración, lamentablemente, municipal ha tenido bastantes dificultades. En este contexto, como superintendencia, la Superintendencia del Medio Ambiente en general ha generado una estrategia de fiscalización, no necesariamente específica para estos lugares de disposición, sino que específicamente aquellos grandes proyectos, megaproyectos, que mineros, industriales de gran envergadura, que de alguna manera están generando riesgos y hay una cierta incertidumbre respecto de su operación, su funcionamiento. Por lo tanto, como Superintendencia del Medio Ambiente hemos impulsado en transformar el cumplimiento como la primera respuesta del operador, del titular del proyecto, de quien es fiscalizado. Si su primera respuesta sea cumplimiento. Y en ese sentido, hemos promovido lo que estamos graficando a través de este sistema denominado ecosistema del cumplimiento, en donde en este cuadrante podemos ver que necesariamente para este cumplimiento en un sistema debe haber una fiscalización permanente, por lo tanto un seguimiento permanente de condiciones operacionales, condiciones ambientales, que puedan estar siendo afectadas por alguna actividad. Esta fiscalización permanente, sistemática, nos va a llevar a reconocer situaciones que puedan tener una corrección temprana, evitando así situaciones que sean irreversibles o como autoridad llegar tarde a solucionar algún problema que pudo haberse visualizado y mejorado oportunamente, para no generar problemas ni daños irreparables al medio ambiente. Por lo tanto, la fiscalización permanente, sistemática, permitirá una corrección temprana, evitando así la necesidad de que la autoridad tome medidas intrusivas que de alguna manera dan cuenta de situaciones de riesgo inminente, tanto para la salud del medio ambiente como para la salud y para el medio ambiente. Situaciones de riesgo inminente, ojalá nunca se realizaran, por lo tanto, siempre van de la mano con un seguimiento adecuado de variables operacionales y ambientales. Y por otra parte, tampoco queremos llegar al cumplimiento a través de la sanción. Cuando ya llegamos con la sanción, llegamos tarde como organismo fiscalizador. Ya se contaminó, ya derramó, ya emitió, y ahí las sanciones van a ser muy altas, sin perjuicio de que lamentablemente el daño, eventualmente las afectaciones ya se han presentado. Por lo tanto, este ecosistema de cumplimiento que estamos promoviendo va a llevar gran énfasis en lo que es las variables operacionales y ambientales críticas de ciertos procesos y ciertas variables ambientales de ciertos sectores, agua, aire, dependiendo de donde se ubiquen. Con esto queremos obtener respuestas oportunas, queremos evitar las denuncias y, lo más importante, la transparencia con la información, manejar información transparente
que permita transmitir seguridad respecto de lo que se está realizando y lo que estamos fiscalizando. Esa estrategia de fiscalización necesariamente tiene que ir de la mano con una adecuada gestión de la información y específicamente con una gestión de datos. Queremos levantar datos operacionales, ambientales, que permitan caracterizar adecuadamente una operación. Estos datos, idealmente, llevarlos a nuestra plataforma, analizarlos, generar indicadores en donde tengamos márgenes de funcionamiento que nos permitan generar alertas. Esta fiscalización permanente, por ende, va a generar, sin duda, un incentivo al cumplimiento ambiental por parte del regulado. Por otra parte, permitirá que la autoridad dicte acciones específicas y dirigidas oportunamente. Sin información, lamentablemente, entre que uno contextualiza y establece la hipótesis de los problemas, demora mucho. Por lo tanto, la información es muy importante y la oportunidad. Por otro lado, también esta figura de gestión, de fiscalización estratégica, nos va a llevar también a buscar soluciones distintas. Muchas veces los instrumentos de calificación ambiental, las resoluciones de calificación ambiental, las licencias, son muy estáticas. Por lo tanto, el organismo fiscalizador y el fiscalizado en conjunto deben buscar la mejor solución para volver al cumplimiento, para no generar problemas, para contener situaciones de riesgo ambiental. Por lo tanto, con todo este modelo de gestión de información queremos mecanismos de incentivo al cumplimiento y mecanismos para ubicar una corrección temprana a situaciones que no nos lleven a afectaciones ambientales irreparables. Volviendo a lo particular, ¿cuáles son los principales problemas que como Superintendencia del Medio Ambiente hemos constatado en la fiscalización de estos vertederos? Estos 81 vertederos. Principalmente nos hemos enfrentado a la problemática más compleja, que es que los planes no se han activado. Los planes de cierre comprometidos a través de la resolución de calificación ambiental no se activan. Y no se activan por diferentes razones, principalmente económicas por parte de las municipalidades que administran estos lugares de disposición, porque no tienen opciones alternativas para disponer. Por lo tanto, se ven obligados a alargar la vida útil de estos lugares que de alguna manera generan, querámoslo o no, problemas, como por ejemplo, el no implementar un plan de cierre necesariamente nos va a llevar a los residuos sin cobertura. Esta falta de cobertura genera la atracción de vectores sanitarios en términos muy generales, afloramientos de lixiviados, deslizamientos, lamentablemente, de residuos e incendios en las masas de basura. Y más allá de lo ambiental, también, lamentablemente, hemos tenido que enfrentarnos a situaciones muy complejas asociadas a problemas sociales, ¿ya? Principalmente con las comunidades que viven en los alrededores de estos vertederos, ¿ya? Estas actividades informales muchas veces son las que han pospuesto los cierres a los vertederos. Han impedido que los administradores municipales puedan operar adecuadamente ese lugar de disposición de residuos. Y adicionalmente, traen consigo distintos riesgos, tanto para los operadores de estos lugares, de los vertederos, riesgos tanto sanitarios como de seguridad. También se han generado riesgos para los propios fiscalizadores y a las mismas personas que lamentablemente deben estar ahí, dado que no tienen otra alternativa. Por lo tanto, más allá de lo ambiental, también hemos constatado esta triste realidad que no nos permite, como autoridad, tomar medidas que no tengan
una consecuencia social. Por lo tanto, muchas veces hemos tenido que trabajar con las autoridades locales para efectos de buscar alternativas de solución a este tipo de situaciones. Y volviendo a lo ambiental, con los vertederos, como en todos lados, nos encontramos lamentablemente con el problema de los lixiviados y las aguas lluvias. Nosotros desde la sexta región hacia el sur tenemos bastantes lluvias y tenemos bastantes vertederos. Y ahí es donde se nos presentan principalmente los problemas de contaminación de suelo, las mezclas de aguas lluvias y la contaminación con lixiviados y la contaminación de los acuíferos. Dado que no existe control de los lixiviados, no hay una segregación de las aguas lluvias que puedan entrar en contacto con estos residuos, piscinas de almacenamiento colapsadas, impermeabilización dañada. Por otro lado, dada la humedad en los sectores del sur principalmente, no necesariamente en el norte, tenemos mucha materia orgánica en descomposición y lamentablemente la generación de biogás no está exenta de estos lugares. Y dada la falta de la implementación del cierre, se ve retardada la implementación del control o la captación adecuada, y lamentablemente tenemos emisiones descontroladas tanto de las superficies como de los taludes de los lugares en donde se depositan los residuos. Tenemos incendios generados en las chimeneas y lamentablemente muchas chimeneas que no cumplen su objetivo y están, no se ocupan y no cumplen la función, como decía. ¿Qué pasa con los rellenos sanitarios en Chile? En Chile contamos con 67 rellenos sanitarios, lugares de disposición segura y controlada de residuos. De acuerdo al reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básica en los rellenos sanitarios del Ministerio de Salud del año 2005, ¿qué se entiende por relleno sanitario? Es toda instalación de eliminación de residuos sólidos en el cual se disponen residuos sólidos domiciliarios y asimilables, diseñada, construida y operada para minimizar molestias y riesgos para la salud y seguridad de la población y daños para el medio ambiente. Esa es la definición que tiene nuestro reglamento sanitario para la instalación y operación de rellenos sanitarios en el país. Los parámetros de interés buscan una serie de controles. ¿Y cuáles son estos parámetros? El manejo de los residuos, el manejo del biogás, el manejo de los sistemas de aguas lluvias, del lixiviado, los cierres adecuados perimetrales, y una de las cosas muy importantes que incorpora es el monitoreo y seguimiento de variables operacionales y ambientales, para efectos de establecer este funcionamiento y operación segura. ¿Qué controlamos en los rellenos sanitarios asociados al ingreso y manejo de los residuos? Verificamos que ingresen las cantidades autorizadas, para las cuales se están configurando cada una de las celdas, y que ingresen también los tipos de residuos adecuados para la instalación. No se pueden ingresar peligrosos, hospitalarios tendrán una condición especial de confinamiento, etc. Lodos tendrán características especiales para hacer su codisposición, y eso de alguna manera es lo que nos importa respecto del manejo e ingreso de los residuos. También nos interesa que el frente de trabajo sea con el diseño proyectado, que tenga la cobertura diaria correspondiente, que los taludes se construyan de acuerdo a la geometría y con las pendientes correspondientes. Verificamos también que los asentamientos y eventuales existencia de grietas, y la disponibilidad de maquinaria. Disponibilidad de maquinaria que permita efectivamente que pase lo que todos esperamos, que haya una adecuada compactación, que haya una adecuada cobertura y que se diseñe la celda de acuerdo a lo que se ha definido. Por otro lado, también, ¿qué nos interesa fiscalizar respecto del manejo de aguas lluvias? Que existan las plataformas y taludes adecuados para evitar erosiones, remociones de material de cobertura, producto del escurrimiento de las aguas. También verificamos la construcción y mantención de los canales de contorno,
también controlamos las intervenciones de quebrada, las obras de arte que se deban implementar para efectos de evitar el contacto de las aguas lluvias con los residuos percolados. Y de los manejos, evidentemente, también nos preocupa controlar que no existan afloramientos de lixiviados, de los líquidos que se generan en el vertedero, que exista un sistema completo de captación, de bombeo, de distribución y acumulación o tratamiento del mismo, que existan los acopios con sistemas de impermeabilización adecuados y aprobados, los acopios que tengan la capacidad o disponibilidad adecuada frente a altas lluvias, principalmente, y verificamos que las predicciones de los balances que se presentan o con los cuales se maneja la operación del relleno se ajuste a lo que se está verificando respecto de la generación, almacenamiento, tratamiento y disposición de los líquidos percolados. También las condiciones en que se instalan los sistemas de captación, que tengan la proyección que se consideró, que se instalen de acuerdo a lo que se proyectó, que garanticen la seguridad al interior y al exterior de la instalación, y que se monitoreen permanentemente también los parámetros de control, como son la presión, caudal, composición, metano y oxígeno, idealmente cuando tenemos captaciones activas o cuando tenemos algún tipo de captación pasiva. En Chile, con los rellenos sanitarios y la captación del biogás, hemos tenido experiencias bien exitosas. Por ejemplo, un relleno sanitario, el más grande del país, el biogás es hoy día el motor de una conexión, se une al sistema de transmisión eléctrica de la zona, por lo tanto genera electricidad a la zona aledaña de su emplazamiento. Este panel de control está disponible a la autoridad, en donde podemos verificar el seguimiento de la operación de este sistema, principalmente con los parámetros más importantes, que son el caudal de captación, o el flujo captado de biogás, y la composición de este biogás, que si no es utilizado para la generación eléctrica, va a ser quemado y emitido a la atmósfera. Este es un panel de control que nosotros hoy día, recientemente hemos implementado como seguimiento sistemático de ese relleno para efectos de verificar situaciones como, por ejemplo, las denuncias de malos olores en el sector. Nosotros podemos acceder y verificar si se está generando energía o no hay quema, y si no hay quema, podría estar generándose algún tipo de emisiones no deseadas de malos olores. También en los rellenos sanitarios hemos constatado problemas asociados en la operación, desde el punto de vista de la fiscalización ambiental. Los problemas principalmente se basan o han dicho relación con una deficiente capacidad de tratamiento de los lixiviados o líquidos percolados, ¿ya? Lamentablemente hoy día no hay una fórmula para el adecuado tratamiento del percolado, porque su composición muchas veces, por lo menos en Chile, se ha caracterizado por contener altas sales, lo que no logra ningún tratamiento hoy día, ha logrado llevar al nivel de lo que nuestras propias normas de emisión establecemos como tratamiento. Por lo tanto, se ha debido buscar formas alternativas, evaporación, riego de ciertas especies, reinyección, humectaciones, otras alternativas que van a ir disminuyendo la capacidad, la disposición final del líquido percolado. Por otro lado, también otro factor muy importante o debilidad que se han verificado en la operación de los rellenos es la deficiente cobertura que se está dando diaria de los residuos. Permanentemente se verifica que la escasa maquinaria, el exceso de basura, mantiene un área, un frente abierto muy grande,
y genera problemas operacionales y externalidades, como son los olores principalmente, y la generación de vectores. Otro tipo de deficiencias dice en relación, por ejemplo, con afectación a las aguas subterráneas, con la mala disposición de los lodos, sistema de control de ingresos, a veces han habido dificultades en poder verificar los tipos de residuos que están ingresando, entre otros factores. Pero lo más importante aquí destacar que las principales problemáticas se deben a la generación de lixiviados, por lo menos en la región, en el país. También los rellenos lamentablemente han tenido contingencias. En el año 2016 hubo, en uno también de los principales rellenos de la zona sur de Santiago, hubo un desplazamiento de la masa de basuras importante que generó posteriormente un gran incendio que afectó a varias regiones, a varias comunas de la región metropolitana. Este desplazamiento de residuos y posterior incendio significó un seguimiento y monitoreo sistemático por parte de la autoridad y de esfuerzos por parte del titular para poder establecer las causas del incidente y poder restituir la operación del relleno y eliminar todo tipo de posibilidades de contaminación, tanto a las napas subterráneas como a cursos superficiales. Se hicieron una serie de sondajes, ensayos geofísicos, calicatas, controles de desplazamiento, controles de niveles de lixiviados, entre otros, para efectos de poder establecer, como decía yo, las causas y poder, de alguna manera, mitigar futuras situaciones similares que en este relleno, con su particularidad, es un relleno que tiene mucha pendiente, por lo tanto el percolado tiene un comportamiento bien especial, y en ese sentido hubo 2 años de seguimiento y monitoreo que se mantienen hasta ahora. Otra contingencia que generalmente se da en los rellenos sanitarios, lamentablemente, son los derrames de lixiviados. Aquí vemos una foto en donde en uno de los rellenos se verificó desde un talud un derrame, una explosión de lixiviado acumulado. Este derrame llegó a un estero que abarcó prácticamente 3 kilómetros del estero y puso en riesgo la contaminación a las fuentes de abastecimiento de agua de la zona. En este contexto, o todo este contexto, los desafíos asociados a la generación de residuos que hoy día el país está trabajando, está manejando, son claramente incorporar la filosofía de la economía circular en la gestión de residuos. Tenemos que saber disminuir nuestra basura que se dispone finalmente. Tenemos muchas experiencias asociadas a innovación, a producción y reelaboración de productos, iniciativas que van a mejorar el reciclaje, entre otras. Prontamente está a puertas de publicarse el primer reglamento para los neumáticos en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, Ley REP, en donde esta Ley REP establece metas de recolección y valoración para 5 o 6 principales productos prioritarios. Estos productos prioritarios son los residuos, que en este caso son baterías, aceites, neumáticos, envases y embalajes, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, ahí este desafío es generar y continuar implementando esta economía circular en todos los ámbitos que correspondan. Y otro de los desafíos también, si de tener que instalar un lugar de disposición, ¿dónde lo instalamos? Nadie quiere un lugar de disposición de residuos en su territorio, en su comuna, en ninguna parte. Por lo tanto, también estamos promoviendo y como desafío la necesidad de contar con mayores y mejores instrumentos de ordenamiento territorial que permitan estructurar en armonía la ubicación de estas instalaciones y las comunidades aledañas. Muchas gracias por su atención.
y estaré atentas a sus consultas. Gracias.